Las mezclas son sustancias muy comunes en nuestra vida cotidiana. Hasta el aire que respiramos es una mezcla. Pero si tuviéramos que describir nosotros qué es una mezcla, ¿cómo lo diríamos? ¿Qué características creemos que debe de tener una mezcla y qué tipos de mezclas pueden existir? Si no sabes la respuesta a estas preguntas, quédate en este video para que conozcas conmigo un poco más sobre las mezclas. Comenzamos. Hola y bienvenido a otro video para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar de un tema aparte a lo que hemos estado viendo en el curso de química para pasar a algo más. En este caso vamos a empezar a platicar sobre las mezclas. A lo largo de una serie de videos nos vamos a dedicar a comprender qué es una mezcla, qué características deben de tener, qué tipos de mezclas existen, además cuáles pueden ser sus usos y funciones en la vida cotidiana. Por último, nos vamos a dedicar a revisar de qué manera podemos separar los componentes de una mezcla. Pero antes de comenzar con el video del día de hoy, te pido por favor te suscribas a mi canal si es que aún no lo haces. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que por ejemplo estás viendo ahora mismo. Ahora sí, entrando de lleno con el tema, vamos a comenzar con el tema número 4 que lleva por nombre Experimentando con mezclas. Creo que el nombre nos dice prácticamente todo de lo que va a tratar, así que vamos a dedicarnos a conocer un poco más sobre todo este mundo de estas sustancias químicas que conocemos comúnmente como mezclas. Pero antes de entrar también en el tema, vamos a revisar el desarrollo de aprendizaje. Recuerda que es el objetivo de a dónde queremos llegar siempre que empezamos un tema nuevo. El desarrollo de aprendizaje nos muestra la ruta o el camino que hay que seguir para lograr el aprendizaje que queremos de este tema. En este caso, tenemos como desarrollo de aprendizaje que vamos a describir los componentes de una mezcla, así como las vamos a clasificar de acuerdo a cuáles sean sus características. Además, vamos a deducir métodos para separar mezclas con base en las propiedades físicas de las sustancias involucradas, así como cuál es su funcionalidad en las actividades humanas. Es una versión resumida del desarrollo de aprendizaje, así que creo que básicamente nos vamos a dedicar a estudiar todo lo que tiene que ver con las mezclas. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Qué provecho les puedo sacar? Y por último, ¿cómo las puedo deshacer también? Entendamos entonces que las mezclas se pueden hacer y se pueden deshacer, pero ya vamos a hablar más adelante de estas características. El día de hoy vamos a empezar con el subtema 4.1 que lleva por nombre Características de las mezclas. Si yo empiezo a hablar de las mezclas, lo correcto sería tratar primero de entender dónde puedo encontrar una mezcla, ¿no? ¿Qué entiendo yo por una mezcla? ¿Cómo es visualmente o a partir de mis sentidos, cualitativamente? ¿Cómo la puedo diferenciar de algo que no es una mezcla? Yo me apoyo mucho en esto que ves en pantalla, el dibujo, la pintura, los collages. En este caso, quiero mostrarte estos dos que ahora ves en la pantalla y que esto nos permite entender a qué nos referimos cuando hablamos de una mezcla. Quiero que notes cómo en este caso tenemos primero la unión de distintos elementos que parecen opuestos entre sí o que no tienen nada que ver. El hecho en el arte de que nosotros tomemos varias cosas que en apariencia no tienen nada que ver o no se relacionan entre sí, pero luego las unimos para crear algo diferente, me parece muy llamativo. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo de una mezcla. Aunque en química pareciera que no tiene nada que ver el arte, realmente están muy relacionados. Y todo lo que tiene que ver con ciencia tiene algo de artístico al fin y al cabo. Por ejemplo, está la imagen número 2, que en este caso es una pintura. Quiero que veas cómo la unión de distintos colores de pintura que por separado parecieran no significar nada. E inclusive cuando los tenemos en su acuarela o en su bote de pintura, pareciera que no tiene ningún significado por separado. Pero estos adquieren un significado conforme se van uniendo a todos los demás colores junto con la intención del artista,
crean ahora sí una mezcla que nosotros conocemos como la pintura. Y la pintura ya tiene un significado muy diferente que el que se le da por separado con cada uno de los colores. Quiero que con estos dos ejemplos tengamos un primer acercamiento a lo que es una mezcla y vayamos fabricando un concepto de a qué nos referimos cuando nosotros decimos que algo está mezclado con otra cosa. Que de todos modos, para no dejarte solo con tu interpretación, te agrego una última imagen de otra pintura que me gusta mucho, además de que te agrego la definición de lo que es una mezcla, para que a partir de ahí ya estemos todos bajo un mismo nivel. En este caso, una mezcla se define como la combinación de dos o más sustancias en la que cada una de estas sustancias involucradas conserva sus propiedades químicas y físicas por separado. Hay que tomar mucho énfasis en la palabra combinación, que es el hecho nada más de juntar dos cosas, como por ejemplo juntar a alumnos en un salón de clases. Eso es una mezcla y no se ven involucradas sus propiedades. Esa es la mayor diferencia entre una mezcla y un compuesto químico. Un compuesto químico implica el cambio, implica una reacción química, donde las sustancias que crean esta reacción dejan de ser lo que son y ahora son algo diferente. Una mezcla pareciera que crea una sustancia diferente, pero realmente no. Lo que ocurre es que tenemos una sustancia con la suma de las propiedades de cada uno de los ingredientes. Hay algunas mezclas que después se convierten en reacciones químicas y otras que no, pero eso lo vamos a ir revisando más adelante. Y ahora que ya vimos un poquito de lo que es una mezcla, vamos pasando a otras cosas para profundizar un poco más en el tema. Por ejemplo, hay que ver lo que tenemos ahorita en la pantalla. Las mezclas, ¿cómo pueden ser? Tenemos una opción que son sólidas, otra que son líquidas, otra que son gaseosas y la última que pueden ser de los tres. ¿Cuál crees tú que pueda ser la respuesta? La respuesta es que pueden ser de cualquiera de las tres. Ya sea sólidas, líquidas o gaseosas, las mezclas se pueden encontrar en todos los estados de agregación. Por eso es necesario ir comprendiendo un poco más dónde se encuentran estas mezclas, cómo pueden ser, qué características tienen. Además, ver cuál es la clasificación que tenemos de ellas. Y para eso te muestro lo siguiente. Nosotros vamos a ver esta clasificación de las mezclas de manera muy general. Vamos a ver que existen mezclas homogéneas, heterogéneas, coloides, suspensiones y aleaciones también. En algunos casos, generalmente solo lo dividen en heterogéneas y homogéneas, pero para mi gusto personal creo que es necesario ampliarlo y conocer las características de estas otras mezclas porque al fin y al cabo todas estas son comunes en nuestra vida diaria. Vamos a revisar cada una de ellas muy breve para no extendernos demasiado. Las primeras son las mezclas heterogéneas. ¿Qué características tienen? Vamos a ver. Estas son mezclas que contienen sustancias de distintos tamaños y en distinto orden. La forma de separar estas mezclas suele ser sencilla, mediante métodos breves, naturales, que requieren pocos materiales y que inclusive a veces lo podemos hacer hasta con nuestras propias manos. Por último, algunos ejemplos de estas mezclas heterogéneas son las ensaladas, una bolsita de colores, la ropa, el cabello, la tierra. Entonces, ¿cómo son estas mezclas heterogéneas? Son las que a simple vista suelo yo ver sus ingredientes y que son muy fáciles de separar. Digamos que son mezclas que están juntas pero no revueltas. Otro ejemplo que me gusta mucho manejar de una mezcla heterogénea es un salón de clases. En un salón de clases estamos mezcladas personas de distinto sexo, de distinta edad y de distinta estatura. Pero a pesar de que estemos mezclados, podemos separarnos u organizarnos de manera muy sencilla. Entonces una mezcla heterogénea es aquella en la que yo puedo ver y separar sus ingredientes de forma relativamente sencilla. Ahí te pongo una imagen, por ejemplo, de unos roles de canela que cuando tienen pasas, si no me gustan las pasas en este pan, yo puedo separar los ingredientes de esta mezcla utilizando mis manos, por ejemplo.
El siguiente tipo de mezcla hablamos de las suspensiones. Algunas de las características de este tipo de mezcla es que es una mezcla heterogénea de un sólido de tamaño muy fino y está disperso en un líquido, es decir, está mezclado. El sólido no se disuelve en el líquido, sino que está adentro, está ahí revuelto. Con el paso del tiempo, el sólido se puede llegar a sedimentar. Cuando hablamos de sedimentar, nos referimos a que estas partículas sólidas pueden pasar hasta el fondo del recipiente. En el lenguaje coloquial decimos que se asentó. Probablemente has escuchado ese término. Por último, algunos ejemplos de estas suspensiones suelen ser los medicamentos, el aire cuando tiene polvo y tierra mezclado, los gises, aguas frescas como la de horchata o la de avena y por último también los jugos con néctar. Quiero que hagas memoria y recuerdes jugos, por ejemplo, de los de vidrio como el que ves ahorita en la imagen, y recuerdes que cuando nosotros los compramos y los vamos a tomar, nos recomiendan agitarlo e inclusive hay personas que le pegan en la parte de abajo a este bote o a este frasco de vidrio. ¿Para qué? Para que las sustancias que están sólidas en el fondo del recipiente, que están asentadas, se resuspendan. Por ejemplo, es algo muy común con muchos medicamentos, que para prepararlos tomamos una parte líquida y lo mezclamos con una parte sólida. Se agita y ahora está suspendido y está listo para poderse utilizar. Las suspensiones son muy comunes y es cuando una mezcla no se termina de disolver por completo en la otra, sino que solamente queda por ahí suspendido. Por eso se llaman suspensiones. La tercera son las mezclas homogéneas. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, también se les puede llamar soluciones o disoluciones. Tal vez has escuchado esos términos. Estos no parecen mezclas, es su característica principal. No parece ser una mezcla, y esto es porque los ingredientes que conforman a esta mezcla están muy bien integrados. En química decimos que tiene una estructura uniforme, ya que no puedo ver los ingredientes a simple vista, y sus componentes están bien distribuidos en la mezcla. Cuando yo tengo una solución o una mezcla homogénea y yo la dejo ahí con el paso del tiempo, no se van a separar sus ingredientes y no se van a asentar. Esta es una gran diferencia si la comparamos con los otros tipos de mezclas. Cuando yo hablo de una mezcla homogénea, sus ingredientes no se van a separar y no los voy a ver yo a simple vista. Si yo no sé que es una mezcla, para mí puede parecer una sustancia pura, por ejemplo. ¿Y cuáles pueden ser ejemplos de estas mezclas homogéneas? Hay bastantes también. Algunos de ellos son la gasolina, el gel antibacterial, la pintura, las bebidas que son preparadas, por ejemplo. Son algunos casos donde yo no sé si son una mezcla o no. Y solamente porque me dicen que es una mezcla, ya lo sé. Pero, por ejemplo, si hablamos del refresco, sabemos que es una mezcla porque es agua azucarada de color oscuro y con burbujas de gas. Pero no es que yo pueda ver sus ingredientes a simple vista. Tendría que tener yo una visión prácticamente microscópica para poder intentar ver cuáles son sus ingredientes. Lo mismo pasa con el café. Difícilmente puedo ver yo sus ingredientes a simple vista. Sé que es una mezcla homogénea porque yo la preparé. Tomé agua caliente, le agregué café y tal vez le agregué azúcar. Pero yo no puedo tomar la mezcla y separar nuevamente, por ejemplo, el azúcar, porque ya se volvió parte de la estructura de esta mezcla. Ahora forman una sola cosa juntos y no es una reacción química, solamente es la unión de distintos ingredientes. El siguiente tipo de mezcla del que vamos a hablar son justamente las aleaciones. ¿Qué es una aleación? Probablemente también hemos escuchado el término antes, pero ahora ya lo vamos a concretar un poco más. Cuando hablamos de aleaciones, nos referimos a mezclas homogéneas que están formados por metales y otros metales, o puede ser la unión de metales y no metales. Esto atendiendo a lo que ya vimos en el tema anterior sobre la tabla periódica. Así que si yo junto un metal con otro metal,
Sabemos que no pueden crear una reacción química, pero lo que sí puedo crear es una aleación. Esto cuando los fundo, ¿verdad? También puedo crear una aleación si combino metales con elementos que no sean metálicos. Esto sin crear una reacción química, porque pueden crear una reacción, pero si yo los mezclo, lo que crean es una aleación. ¿Para qué se pueden crear metales así? ¿Por qué será adecuado el mezclarlos, ya sea con otros metales o con elementos no metálicos? ¿Para qué será necesario mezclar metales? Una aleación se puede crear por distintos motivos, pero generalmente es para mejorar las propiedades que tiene un metal por sí solo, ya sea hacerlo más resistente, evitar que se oxide, hacerlo más liviano, permitir su manipulación con mayor facilidad o inclusive hacerlo más barato. Estos son algunos de los motivos que puede llevar a que se cree una aleación. En este caso, las aleaciones sí se consideran una mezcla debido a que no se utiliza una reacción química, como te decía hace un momento, para crearlos. Hay varios metales que usamos en nuestra vida cotidiana y que pensamos a veces que son elementos químicos y la realidad es que no, son aleaciones. El caso más común y más conocido es el del acero. El acero no está en la tabla periódica porque no es un elemento y el acero tampoco es un compuesto químico porque no se necesita una reacción química para formarlo. El acero es una aleación. Como puedes notar, las aleaciones son muy usadas en nuestra vida cotidiana. Ahorita te voy a mostrar varios ejemplos de aleaciones y también te voy a mostrar de qué elementos están formados para que los conozcamos a mayor detalle. Por ejemplo, el acero que te decía hace un momento es una aleación a partir de varios elementos. Es hierro, carbono, silicio, azufre y oxígeno. Hay una gran cantidad de elementos que se deben mezclar para crear este acero y que tenga estas propiedades como la de, por ejemplo, ser inoxidable. Creo que es más común escucharlo así, como acero inoxidable que solo como acero. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Está el latón, el bronce, las amalgamas que eran muy comunes para atender situaciones de los dientes, el duraluminio, que es una versión del cobre, pero mucho más fácil de maniobrar porque se mezcla con el aluminio en este caso. Otros dos que son usados más para joyería es el oro blanco y el oro rosa. No quiero tardar tanto esta vez en el video diciéndote cada uno de los elementos que forman a estas aleaciones, pero te invito a que mientras voy platicando los revises. Es muy importante que veas que hay muchos casos donde se mezclan dos o más metales y hay otros donde son mezclas mucho más sencillas y además que muchos de estos materiales son utilizados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el bronce, que es para las medallas de los que ganan el tercer lugar en alguna competición. Y finalmente, y el que a mi punto de vista es más raro de entender y a veces complicado, hablamos de los coloides. Cuando hablamos de los coloides, es una mezcla en particular que está formada por una fase fluida o una fase continua, que generalmente es líquida o es gaseosa. Y la otra es la fase dispersa, que suele ser sólida. Quiere decir que es un sólido mezclado en un líquido o en un gas. Hasta este punto se parece mucho a las suspensiones. ¿Qué más podemos decir sobre un coloide? Son mezclas heterogéneas que no se pueden separar de formas sencillas o comunes. Esta es otra diferencia a comparación de las mezclas heterogéneas. Un coloide es una mezcla cuyos ingredientes no son tan fáciles de separar y no en todos los casos los podemos ver a simple vista, porque generalmente un coloide tiene un tamaño de partícula muy pequeño. Se dice que es aproximadamente de 100 micras o menor, por lo tanto es un tamaño de partícula muy chiquito. Por último, producen algo llamado efecto Tyndall con la luz. En este caso, a este fenómeno se refiere a que se pueden ver sus partículas. Entonces, si yo tengo esta mezcla y la trato de ver con la luz, se supone que debo ver algunos puntitos o algunos destellos que son el reflejo de la luz en estas pequeñas partículas. Por ejemplo, esto pasa en las gomitas. Puedes tomar una gomita y verla a contraluz
y vas a ver que tiene algunos brillitos muy pequeños por ahí, pero hay que ponerle muchísima atención. Entonces, algunos ejemplos de estos coloides son, como te decía ahorita, las gomitas, la leche también es un coloide, la sangre también se considera un coloide, la espuma de afeitar y el humo. Son algunos ejemplos de mezclas que no parecen mezclas, pero tienen un tamaño de partícula muy pequeño, tan pequeño como para no poderse separar, por ejemplo, si yo uso un colador. Estas mezclas, entonces, yo las suelo considerar como un intermedio entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Yo generalmente clasifico a los coloides en medio de esas dos, un punto medio, donde sus partículas son pequeñas, pero en algunos casos visibles, pero no se pueden separar. Por eso te decía que era un poco complicado manejar este concepto. Y ahora que ya vimos tantas mezclas y que vemos que tenemos diferentes tipos, diferentes características y diferentes ejemplos, te dejo esta última diapositiva para que practiques. ¿Qué tipo de sustancias será cada una de las que te muestro a continuación? De acuerdo a las propiedades y características que vimos de las mezclas, ¿qué dirías tú de ellas? ¿Será una mezcla homogénea o heterogénea? ¿O más bien es un coloide o una suspensión? ¿O se trata de una aleación? Puedes elegir alguna y dejarme la respuesta en los comentarios a ver si encontramos la clasificación de todas estas sustancias. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido conocer estos distintos tipos de mezclas, sus características y algunos ejemplos. Puedes mirar a tu alrededor y ahora intentar clasificar alguna mezcla que veas. ¿Será homogénea o heterogénea? ¿O tal vez se trata de una aleación, una suspensión o de un coloide? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo las características generales de los tipos de mezclas que existen. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con aquella persona que sepas que está estudiando química y que está viendo en este momento el tema de las mezclas, para que con esta explicación que hemos dado pueda complementar lo que sabe hasta este momento. Asimismo, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y recuerda estar pendiente al contenido que semana a semana vas a encontrar tanto del ámbito de la educación así como del curso de química que ya encuentras en las listas de reproducción. Puedes encontrarme en otras redes sociales como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.